Bueno, voy a presentarles el caso de lanzamiento de la tarjeta de crédito en Rumania. Entonces vamos a comenzar por hablar sobre la introducción de este caso. Primeramente, obviamente el caso presenta que la iniciativa se trata de introducir una nueva tarjeta de crédito para el mercado de Rumania, y el plan es que se busca inyectar en el banco una cantidad de 5 millones de euros anuales por un periodo de 2 años. Pero hay algunos factores clave que tenemos que tocar, que son como los puntos clave que vamos a estar hablando a lo largo del caso. Primeramente, la administración se había puesto a este proyecto porque decían que los ingresos por cápita eran muy bajos y también existía una infraestructura muy baja por la que no veían muy viable el proyecto. De igual forma, había una experiencia en la población, la gente no estaba acostumbrada a usar tarjetas de crédito, y también un factor importante que esto era algo positivo era la entrada de la Unión Europea del país, que esto pues le daba un apoyo al proyecto. Entonces, ahora hablando un poco de los antecedentes, hay 4 partes esenciales que funcionan juntas para dar los servicios de transacción para una tarjeta de crédito. Estas son las redes y asociaciones de tarjetas que hacen posible que las transacciones se realicen. Después están las entidades adquirientes, y ellos inscriben a los comercios para que acepten tarjetas y también proveen el apoyo que estos requieren. Y por último están los emisores de las tarjetas, que generalmente son los bancos. De igual forma, los emisores de tarjetas se benefician del monto que se le da a los tarjetavientes que gastan, y a esto se le llama una tasa de descuento, que es para el comerciante y que se conoce como intercambio. Posteriormente, también los comercios habla sobre que ellos prefieren más el efectivo a las tarjetas de crédito, y sin embargo dicen que un beneficio que les trae para ellos las tarjetas de crédito es que impulsa a que los consumidores puedan gastar más. Ahora, los emisores también generan ingresos mediante el cobro de cuotas anuales y sanciones por incumplimientos de pagos e intereses. Hablando ahora del mercado rumano en sí, vamos a hablar sobre por qué la administración consideraba que no era un plan muy viable. Decían que Rumania no tenía el crecimiento potencial de tarjetas de crédito como lo presentaban otros mercados emergentes, porque decía que la mayor parte del gasto de los consumidores lo hacían en efectivo y no utilizaban mucho las tarjetas de crédito. También otro factor era que no se aceptaban, muchos establecimientos no aceptaban tarjetas de crédito, entonces esa era una gran amenaza. El consumidor no tenía la experiencia de administrarse con las tarjetas de crédito, y también hablaba sobre un factor macroeconómico, que era que en el 2000 habían salido de una crisis económica que había durado 3 años. Entonces, en cuanto a factores económicos, la población tampoco se encontraba muy estable, y sin embargo decían que la clase media estaba teniendo un crecimiento, pero que todavía era una población muy pequeña. Y otro factor era que la mitad de la población, o menos de la mitad, era urbana, es decir, que había una proporción muy grande que era población rural. Ahora, las tendencias macroeconómicas decían que durante la primera mitad de la década eran alentadoras. Como lo platicaba ahorita, decía que habían unas clases media y media alta que eran emergentes. También el total de tarjetas financieras que creció en un 35% respecto al año anterior. Esto es hablando de tarjetas de crédito y tarjetas de débito. También había un crecimiento económico en los ingresos de la población. Existían y circulaban 9.5 millones de tarjetas en Rumania, y la infraestructura, aunque decían que carecía de muchas cosas, decían que estaba creciendo rápidamente, pero pues todavía tenía que desarrollarse más. Y existían 8.000 cajeros automáticos, 150.000 terminales en puntos de venta. Sin embargo, hablando como quiera de todo este crecimiento que sí se estaba dando, la penetración en comparación con otros países, como se comentaba en un principio, era muy baja.
y la mayor parte de las tarjetas de circulación que habían era de débito, no de crédito. Y los usaban como principalmente nada más para retirar efectivo de las tarjetas. Entonces vamos a hablar del posicionamiento y la rentabilidad. Aquí estamos hablando de dos clases medias que eran como el segmento metapotencial, que hablamos de la clase media y la clase alta. Únicamente para ellos existían 18.6 millones de adultos que iban a calificar para que pudieran ser tarjetavientes. Hablando de la clase media, las familias de clase media ganaban más de 200 euros mensuales, y a diferencia de la alta, ellos se preocupaban por variables enfocadas mayormente al precio. Y a diferencia de la clase alta, era el 10% de las familias que tenían cerca del 24% de la riqueza del mercado. Entonces una población tan pequeña tenía una riqueza muy grande que para ellos era muy atractiva. Y para ellos lo que buscaban más que nada era estatus, y su ingreso mensual estaba por encima de los 500 euros. Entonces aquí habla sobre que el posicionamiento de Alpenbach es que se iba a mantener como exclusivo para mantener las cuotas de nuevo ingreso anuales sin dañar la adquisición y la retención de sus clientes. Ahora vamos a hablar de los diferentes costos de entradas, porque para poder introducir este nuevo producto que son las tarjetas de crédito, tenían que realizar diversos esfuerzos para que se pudieran posicionar. Entonces, para las inversiones, ellos hablaban sobre promoción directa, publicidad e infraestructura de apoyo. Y ellos evalúan como cuáles de estos eran los que le iban a dar una penetración mayor y una tasa de respuesta más alta. El correo directo, tanto como las ventas directas, para ellos iban a tener las tasas de respuestas más altas, pero también tenían los costos más altos. Y por otro lado, los folletos e inserciones independientes tenían costos más bajos, tenían un amplio más alto porque estaba orientado al público en general, pero la tasa de respuesta era muy baja porque no toda la gente a la que ellos querían ir dirigidos iba a poder acercarse. Entonces se estimaba que el 85% de los posibles clientes se convertirían en clientes reales. Estamos hablando de los 19 millones que habíamos platicado hace rato. Y la experiencia de Alpenbach en otros mercados de Europa indicaba que el uso de varios canales de promoción de ventas era lo que a ellos les podía dar como un diferencial mayor y podía tener como resultados más favorables para construir una cartera de clientes. También habla sobre la publicidad en medios masivos como revistas y televisión, que también ayudarían a redirigir a posibles clientes, ya que estaban en la línea de ventas que tenían actualmente. Y decía que también necesitaban construir una infraestructura de apoyo en el país, ya que esta no existía como mencionábamos, y los incrementos en los costos fijos administrativos eran significativos, y estos constaban dentro de los siguientes. Y ellos necesitaban adquirir nuevo personal, necesitaban sistemas de cómputo y necesitaban atención al cliente. Y necesitaban 5 millones de euros anuales para apoyar a los primeros 50,000 clientes. Después, hablando de los costos variables, iban a ser 20 euros por cliente. Y estos costos variables incluyen la facturación, los programas de lealtad, los cobros y los incumplimientos de pagos. Entonces, pues para concluir, la decisión y la pregunta final eran: ¿debería Alpenbach lanzar una nueva tarjeta de crédito en el mercado urbano? ¿Y cómo debería posicionarse la nueva tarjeta? En mi perspectiva, yo considero que lo que ellos deberían de hacer sería un análisis para comparar como los 3 mercados principales a los que piensan expandirse o lanzar nuevos productos, y ver el potencial de cada uno, no solo a nivel de macroambiente, sino también hablando de la competitividad y también pues del tamaño del mercado, del crecimiento y de todas estas